Bueno, como educadora especial y como docente de apoyo, que es el cargo del que actualmente ejerzo, me parece que uno de los mayores problemas de la educación es la falta de una política real y sostenida de inclusión educativa. Aunque existen normas, decretos y demás, pues en la práctica no se cumplen por diferentes motivos. Uno de ellos es la contratación de los docentes de apoyo, es precaria, es temporal y sin garantías laborales, lo que afecta la continuidad de los procesos con los estudiantes. También considero que el MEN no ejerce una debida veeduría para que esos recursos destinados a la inclusión realmente se usen en apoyos pedagógicos y no en otros fines. La autonomía de las entidades territoriales terminan fragmentando esta implementación porque cada ente territorial decide cómo invertir pues, los recursos generando desigualdades entre las mismas. Considero también que hay una desarticulación entre salud y educación, puesto que los diagnósticos llegan, pero no siempre se transforman en orientaciones claras para la escuela. Y sobre todo no hay un ejercicio transversal o un apoyo transversal entre salud y educación, sino es simplemente el diagnóstico y ya como que cada familia y cada persona resuelva como puede. Y también persisten barreras físicas, curriculares y actitudinales que impiden la participación plena de los estudiantes con discapacidad y de los estudiantes con barreras en el aprendizaje. Bueno, en mi propio contexto educativo, yo siento que la falta de personal de apoyo estable, el poco acompañamiento de los entes territoriales frente a los procesos de inclusión, eh, la falta de herramientas de las familias para apoyar los procesos escolares y la desinformación frente a la normativa de la inclusión por parte, pues digamos que de todos los que participamos en este proceso inclusivo, atendiendo también un poco a la carga excesiva de los docentes cuando tienen 40 estudiantes en un aula con diferentes situaciones emocionales, cognitivas y económicas que impide como el buen desarrollo de una clase en el aula. Sin desconocer también la falta de formación especializada para atender la diversidad por parte de los docentes, eh, por las diferentes formas de vinculación de ellos mismos al magisterio. No conozco cómo el Estado decide qué problemáticas atender primero o los criterios que ellos manejan para ello, pero considero, y de lo que he visto en mi contexto, siento que el Estado prioriza según esas cifras y los resultados de las pruebas e indicadores internacionales, pero eso es un problema porque invisibiliza las realidades locales eh, de los estudiantes y los encajona como en una media promedio, desconociendo como esas necesidades de esos apoyos pedagógicos, de accesibilidad y sobre todo de bienestar emocional de los estudiantes en barrios y en ciudades que han sido golpeadas por la violencia, el narcotráfico y problemas, digamos que coyunturales puntuales. Las acciones que yo considero que serían necesarias en la parte de la educación inclusiva es que primero se debe garantizar una contratación digna y estable de los docentes de apoyo, empezando por una apertura de un concurso docente para docentes de apoyo, para que los docentes de apoyo ingresen al magisterio colombiano. También crear un sistema de veeduría desde el Ministerio de Educación Nacional que supervise cómo se ejecutan esos recursos para la inclusión. Unificar los lineamientos para que las entidades territoriales no interpreten la normativa de manera desigual y tomen de forma autónoma cómo invertir esos recursos. Articulación desde la educación, la salud y la familia para responder puntualmente a esos apoyos que requieren los estudiantes. Y fortalecer la formación docente en inclusión y de los otros docentes de diferentes áreas para eliminar las barreras físicas y curriculares en las instituciones educativas. Yo considero que el Estado debe asumir la mayor responsabilidad cuando hablamos de educación inclusiva, porque es imposible hablar de inclusión real cuando en un aula hay estudiantes de 40
con condiciones emocionales, cognitivas y económicas muy diversas, y que un solo docente responda a toda esta diversidad sin los apoyos suficientes, sin la formación, sin las garantías y demás. Entonces se debe sí o sí garantizar una disminución de la relación estudiante-docente, asignando grupos más pequeños o personal de apoyo para cada una de las sedes, por ejemplo, de las instituciones. Volver a generar la jornada de la tarde, tener contratación de docentes para que las aulas sean máximo de 30 estudiantes por aula. Asegurar una contratación digna y estable de docentes de apoyo pedagógico con una continuidad pues durante todo el año escolar. No se pueden parar los contratos ni llegar los docentes de apoyo en marzo, abril, eh, pues porque hay todo un ejercicio que se hace cada vez que inicia el año escolar. Hacer una inversión real en infraestructura accesible, materiales didácticos y tecnología inclusiva, realmente que llegue a la accesibilidad de todas y todos. Ejercer una veeduría muy estricta para que los recursos destinados a la inclusión no se desvíen hacia otros usos. Establecer una articulación efectiva entre la salud, educación, protección social, de modo que las familias y escuelas reciban un acompañamiento integral y herramientas para acompañar ese ejercicio docente que hacemos los docentes en el aula. Los profesores tienen el papel pues, de implementar prácticas pedagógicas inclusivas, pero esto solo es posible si cuentan con el apoyo y la formación en condiciones adecuadas. Los estudiantes deben ser protagonistas participando activamente en su proceso, pero también hay que hacerlos conscientes de ese proceso, visibilizando sus necesidades y reconociendo la diversidad como valor. En este caso, pues las familias son clave en este acompañamiento y en la exigencia de derechos, pero necesitan una orientación y herramientas para no sentirse solos y solas en este proceso. El sector privado puede contribuir con recursos, innovación tecnológica y programas de responsabilidad social que beneficien a la inclusión, pero real. Los organismos internacionales podrían aportar experiencias exitosas de otros países y ejercer, pues digamos que también una veeduría para que Colombia cumpla con los estándares de los derechos humanos en educación inclusiva, del movimiento de vida independiente y demás. Pues considero que todos los actores suman, pero el Estado es el que debe generar y garantizar ese liderazgo para que los otros actores de la inclusión pues estén funcionando como un engranaje.